Hola con todos, vamos a proseguir con la clase 2. El tema es, seguimos con las generalidades de la micología, pero ahora vamos a hablar sobre la estructura de hongos. Ya habíamos referido que la micología es el estudio de los hongos, y básicamente la micología médica es una rama de la microbiología o una rama de la medicina que se interrelaciona con otras especialidades de la medicina, cuyo objetivo es estudiar aquellas enfermedades producidas por hongos. Ya, entonces, la micología médica se centra básicamente en estudiar aquellas enfermedades que son causadas por hongos. Vamos a estudiar los hongos patológicos. Los objetivos de esta clase son conocer el concepto de micología médica, definir los requerimientos nutricionales básicos de las células fúngicas, presentar las características básicas de una célula micótica y conocer las formas de clasificación de las células. Han descrito aproximadamente 300.000 especies de hongos, pero sin embargo, apenas 200 a 300 de ellas son estudiadas en micología médica. O sea, hay muchas especies de hongos y menos del 1% son consideradas patógenas para el ser humano. Ya habíamos visto la clasificación de los seres vivos, en el cual los hongos tienen un reino solo para ellos, el reino hongos o el reino fungi, porque tienen las características de ser heterótrofos, pueden ser unicelulares o pluricelulares, compuestos por células eucariotas, y su pared celular típicamente tiene un compuesto llamado quitina, que no lo tiene ningún otro de los seres vivos. Se diferencian de las plantas porque no tienen clorofila, son heterótrofos a diferencia de ellos, se nutren por absorción, son ubícuos de la naturaleza, no tienden a formar tejidos, pueden ser parásitos o saprófitos. Su respiración puede ser aerobia estricta o anaerobia facultativa, o sea, ¿qué quiere decir esto? Pueden vivir en condiciones de oxígeno y también en aquellas condiciones sin oxígeno facultativamente, o sea, pueden cambiar su metabolismo, y la reproducción es sexual y asexual. Entonces, con células eucariotas, ¿cuál es la definición de una célula eucariota? Aquella que tiene en su material genético en un núcleo bien delimitado con la membrana nuclear. Ya no vamos a entrar mucho en detalle de esto, pero como cualquier célula eucariota tiene el núcleo, la membrana nuclear, tiene sus estructuras intracitoplasmáticas, como son el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, la mitocondria, vacuolas, diferentes gránulos, y tiene su pared celular, membrana o pared celular. Típicamente tiene una composición específica. Ustedes ven en esta diapositiva desde adentro, desde el interior, acá está el citoplasma fúngico, hacia la parte más externa, que es el espacio extracelular, vamos a tener la composición de la pared celular fúngica. Está compuesta por la membrana celular fúngica, que es una bicapa fosfolipídica. Aquí, uno de los lípidos que predomina es el ergosterol, es típico de los hongos. Más externamente tiene este compuesto, que son los beta 1,3-D-glucano, que forman una matriz entrelazada, el principal compuesto de la pared celular, y adicionalmente tiene este compuesto que habíamos referido, que es propio de los hongos, que se llama quitina. Atravesando su membrana celular pueden tener diversas proteínas, como esta enzima, la glucanosintetasa. En este dibujo podemos observar mejor, desde la parte interna, tenemos la bicapa fosfolipídica como cualquier célula eucariota, pero el lípido principal es el ergosterol. Tenemos proteínas que la atraviesan, como esta beta 1,3-glicanosintetasa, y más externamente tenemos la pared celular compuesta por este compuesto importantísimo, que es el que tiene el mayor porcentaje de composición de la pared celular, el 1,3-glucano, 1,6-glucano, como una matriz entrelazada, y la quitina.
Adicionalmente hay proteínas en esta pared celular. Esa es la composición típica de la pared celular fúngica que difiere de la pared celular de las plantas. Entonces, ¿cuál es la función de esta pared celular? Polisacáridos, o sea, los azúcares más abundantes que tiene esta pared celular son quitina, glucano y manano. ¿Cuál es la función de esta pared celular fúngica? Que confiere plasticidad, lo cual la protege a la célula fúngica del estrés ambiental, por ejemplo, de los cambios osmóticos. También le permite, a través de las proteínas, le permite interaccionar con el medio, porque estas proteínas actúan como, adhesinas, y a la vez, para interaccionar con el medio, y a la vez estas proteínas actúan como receptores. Y algunas de estas proteínas tienen una alta capacidad inmunológica, o sea que pueden funcionar como antígenos para desencadenar la respuesta inmune. ¿Cuáles son las necesidades fisiológicas de los hongos? Son organismos heterótrofos, o sea que necesitan de otros para alimentarse, por lo tanto absorben nutrientes. ¿Cuáles son estos nutrientes? Carbohidratos principalmente, glucosa, sacarosa, maltosa, necesitan también nitrógeno, agua, potasio, fósforo, hierro, cobre, zinc, molibdeno, o sea, necesitan nutrientes. La temperatura óptima de crecimiento es entre 20 y 30 grados centígrados, pero sin embargo puede crecer en un rango de 0 a 55. Hongos, de acuerdo a su temperatura de crecimiento, pueden ser clasificados como psicrófilos, mesófilos y termófilos. Ustedes pueden ver los rangos de temperatura, pero generalmente los hongos patógenos para el hombre se encuentran en el rango de 15 a 40, que son considerados mesófilos. Son ligeramente acidófilos, pueden vivir en un pH de 5.3 a 6.8, y para ellos necesitan la luz como una necesidad fisiológica, a diferencia de las plantas, ya que las plantas obtienen su nutrición a través de la energía radiante. Entonces, ahora sí vamos a entrar a lo que son la clasificación de las hifas. Y entonces vamos a ver el concepto de hifas. ¿Qué son las hifas? Las hifas fúngicas es la estructura funcional de los hongos y consiste en una red de filamentos cilíndricos que conforman la estructura del cuerpo de los hongos pluricelulares. Básicamente es la unidad estructural de todos los hongos. Entonces, las hifas tienen diferentes formas de clasificarse. Pueden clasificarse por su origen, por su función, por su morfología y por su diámetro, porque tengan o no tengan pigmentos y porque tengan divisiones o seno. Estas son 6 clasificaciones básicamente morfológicas de las hifas. Vamos a empezar por la morfología. Hablamos que las hifas son la unidad funcional estructural de los hongos. Por la morfología pueden ser unicelulares o multicelulares. Morfología, ¿qué quiere decir? Forma. Entonces, por su forma, pueden ser unicelulares o multicelulares filamentosas. Aquí vemos, aquí vemos
Estas son hifas multicelulares. Por su forma se llaman típicamente hifas porque tienen una estructura cilíndrica, y las de acá son hifas unicelulares, que típicamente por su morfología se llaman levaduras, porque tienen esta estructura ovalada. Las levaduras típicamente son unicelulares, entonces por su morfología pueden tener esta estructura de filamento como de cilindro, y cuando tienen esta forma son típicamente multicelulares, o pueden ser por su morfología como levaduras, esta estructura redonda u oval, y cuando son así toman el nombre de levaduras y se llaman típicamente, se llaman como levaduras y son típicamente unicelulares. Eso en cuanto a la clasificación de las hifas por su morfología. Vamos a la clasificación de las hifas por su función. La hifa puede ser hifa, talo o micelio, lo vamos a decir en esta clase de la misma forma. La hifa es la estructura cilíndrica. Cuando nos referimos a la hifa, vamos a hablar de la estructura cilíndrica, el talo de la misma manera, y el micelio es la reunión de hifas, ¿no? Entonces, hifa o talo, cuando yo hablo de acuerdo, de la clasificación de las hifas, de acuerdo a su función, estamos en esta clasificación, puede ser función o hifa vegetativa de nutrición, y la segunda clasificación por hifa reproductiva o aérea. Entonces, la vegetativa es aquella que, de vegetativa, nutrición o de sostén, que ¿cuál es la función? Le permite el desarrollo de la célula fúngica, le sirve para nutrirse, a través de esta hifa adquieren o absorben los nutrientes, le sirve de resistencia y le sirve para sostener al talo de reproducción. Esta es la clasificación de acuerdo a la función en talo, micelio o hifa vegetativa. Y el talo o micelio o hifa de fructificación o de reproducción es aquel que va a originar los elementos de reproducción conocidos como esporas fúngicas. Entonces, básicamente tenemos dos tipos de hifas que se clasifican de acuerdo a su función en hifa vegetativa e hifa de fructificación o reproducción. La primera, la vegetativa, le sirve para nutrirse, para sostenerse, para desarrollarse, para resistencia, mientras que la de fructificación o reproducción es aquel que va a originar los elementos de reproducción. Eso en cuanto a la función de las hifas. La segunda clasificación es por su origen, ¿sí? Pueden ser hifas verdaderas o pseudo-hifas. Veíamos que el concepto de la hifa es una estructura cilíndrica. Cuando nos referimos a las hifas verdaderas, nos estamos refiriendo a estas estructuras, ¿sí? Son hifas o estructuras cilíndricas, elementos pluricelulares. Mientras que cuando hablamos de pseudo-hifas, pseudomicelios, me estoy refiriendo a estas estructuras que se forman cuando estoy frente a levaduras, que durante la reproducción, las levaduras se reproducen a través de esporas, y típicamente estas esporas se llaman blastosporas, o sea, una célula fúngica de esta forma levaduriforme da origen a una nueva célula fúngica igual levaduriforme. Pero cuando esta célula hija no se separa de la célula madre que le dio el origen, o de la célula conidogénica, va a dar como resultado esta estructura como de salchicha, y que se denomina pseudohifa. Entonces, cuando yo digo pseudohifa, pseudomicelio, estoy hablando de levaduras, blastosporas, que no se han separado durante el proceso de reproducción. Otra forma de clasificarse, entonces ya vimos, por su origen, por su función, por su morfología. Otra forma de clasificar a las hifas es si tienen o no tienen tabiques. Se dividen en dos: tabicadas o septadas, aquellas que las estructuras cilíndricas o las hifas tienen tabiques, o sea, separaciones entre ellas.
Y las aceptadas o cenocíticas, también conocidas como aceptadas o cenocíticas, que no tienen tabiques entre las células, ¿sí? Recordemos que les refería que las hifas básicamente son estructuras pluricelulares. Entonces, si no tienen tabiques, todo el citoplasma de todas las hifas va a estar, podría decir, mezclado, no hay tabiques entre ellas. Eso en cuanto a si poseen o no poseen tabiques. Otra forma de clasificación de las hifas es si tienen o no tienen pigmentos. Entonces, si tienen pigmentos, se van a ver como de un color marrón, un pigmento marrón, entonces son hifas pigmentadas, mientras que si no tienen pigmentos, reciben el nombre de hifas hialinas o micelio hialino porque no tienen color. Al microscopio se van a ver como transparentes. Eso en cuanto a la clasificación de las hifas, ¿sí? Por su origen, en hifas verdaderas o pseudohifas, por su función, por su morfología, por la presencia o ausencia de pigmentos, por la presencia o ausencia de septos, tabiques o divisiones. Y aquí adicionalmente, cuando el micelio es sectado, o sea, tiene los tabiques, pueden tener poros para permitir la comunicación entre las diferentes estructuras celulares. Y el poro puede ser simple, microporos, oliporos, rodante, y cenocítico es la hifa que no tiene tabique. Aquí vemos las fotografías electrónicas de los poros. Y una última clasificación es por su diámetro, que pueden ser macrosifonados o microsifonados. Macrosifonados para aquellos micelios más grandes y microsifonados para aquellos micelios que son mucho más pequeños en cuanto al diámetro. Entonces, hasta aquí con esta clasificación básica de las hifas, que básicamente se fija en la morfología, en la forma de las hifas. El micelio macrosifonado es aquel que tiene un diámetro mayor a una micra. El microsifonado aquel que tiene un diámetro menor a una micra. Y existe otra clasificación de las hifas. Para quienes tengan el libro lo pueden ver mucho mejor en el libro. Entonces, otra clasificación de las hifas es por su presentación, o sea, por la forma que ellas adquieren, ¿no? Entonces, esto es importante para hacer la identificación de los hongos al microscopio. La forma de candelabro fálico, como candelabro, es la que está esta fotografía de acá, cuando la hifa adquiere una forma de candelabro, de cuerpos nodulares, cuando forman redecillas y forman como nódulos. Ustedes ven en esta fotografía hay como un nódulo en toda esta maraña o red de este micelio. Y espirales, esta que está aquí, pectinadas, estolón también como un, más como una punta que sale, ¿sí? Pectinadas o peinillas, como esta fotografía que está acá, raquetas, típicamente tienen una forma de raqueta, o sea, la hifa es cilíndrica, larga, y después tiene un ensanchamiento, como una raqueta de tenis, rizoides de raíz, como esta que está acá, y zarcillos, hifas en zarcillos, como aretes, o sea, como colgantes, pendientes. No tengo ninguna fotografía aquí. Entonces, las que tengo acá son candelabro fálico como candelabro, cuerpos nodulares, esta que está aquí, esta también puede ser cuerpos nodulares, esta fotografía que estoy señalando con el puntero, espirales, esta que está acá, la última, espirales, pectíneas o pectinadas y rizoides.
Esa es otra forma de clasificar a las trifas. Bueno, ¿cómo se desarrolla una colonia fúngica en un cultivo? Ya vimos que el elemento de reproducción de los hongos son las esporas. En un cultivo fúngico, ya todos deben imaginarse, alguna vez lo deben haber visto durante sus clases de medicina, las cajas de Petri en las cuales llegan los hongos, llega la espora y se empiezan a desarrollar. Esto amarillo que ustedes ven aquí es el medio de cultivo, el medio de cultivo, el agar que contiene los nutrientes para el hongo, para el crecimiento del hongo. Este medio de cultivo son medios de cultivo artificiales, sintéticos, que se producen en el laboratorio para poder cultivar in vitro, o sea, en condiciones de laboratorio, a los hongos. Cuando ustedes sean médicos y remitan una muestra para cultivo fúngico, lo que hace el laboratorista del laboratorio, coge esa muestra, ese espécimen, y lo pone, lo siembra en estos medios de cultivo que están contenidos en estas estructuras que se llaman las cajas de Petri o tubos de ensayo, y con esto hacemos que se crezcan, produzcan o se cultiven los hongos, si estuvieran en esa muestra que ustedes han remitido. Y entonces, típicamente, ¿cómo se desarrolla la colonia fúngica en un cultivo? Aquí en esta fotografía ustedes ven el puntito rojo, que es la espora, y a partir de ella se desarrolla centrífugamente, o sea, desde el centro hacia afuera, en toda la superficie, a partir de la espora que cayó en ese medio de cultivo. Entonces, se desarrolla de una manera centrífuga y típicamente el micelio que va a crecer incrustado o hacia el interior del medio de cultivo va a ser el micelio vegetativo. ¿Por qué? Porque este es el que va a permitirle nutrirse, el micelio vegetativo o de nutrición, mientras que el micelio que se ve en la superficie del agar va a ser el micelio reproductivo. Es el que nosotros vemos, micelio reproductivo o aéreo, que es el que va a producir las esporas o los elementos de reproducción de este hongo que estamos poniendo a crecer en un lugar in vitro. Habíamos hablado que los hongos son mesófilos, que tienen una temperatura óptima de crecimiento entre 20 y 40 grados centígrados, y hay hongos que tienen esta característica que es el dimorfismo, que presentan distinta morfología. Ya vimos que los hongos tienen dos morfologías. Si tienen la estructura cilíndrica se llaman hifas, y si tienen la estructura ovoide se llaman levaduras. Entonces, pueden tener distinta morfología dependiendo del medio en que se encuentren, o sea, por las características nutricionales del medio o por la temperatura. Básicamente, los hongos patógenos para el ser humano que tienen esta característica de dimorfismo, también son conocidos como hongos dimórficos. Típicamente el principal estímulo es la temperatura, o sea, son dimórficos, o sea, cambian su morfología de acuerdo a la temperatura en la cual se encuentran. Y es así, ejemplos de estos hongos, ya los vamos a ver en el segundo parcial: el Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis, Coccidioides, Posadaceae, Coccidioides ignitis, Brastomyces dermatitis, Penicillium magnificae, Porotrix schenki. Estos hongos son dimórficos, que quiere decir que a la temperatura de 25 grados tienen su fase saprofítica, que es su fase micelial o de hífar, y a los 37 grados tienen la fase parasitaria o levaduriforme, o sea, que cuando están en el cuerpo humano, infectando al hombre, porque la temperatura del cuerpo humano es 37, adoptan la fase parasitaria, o sea que su forma es levaduriforme, o sea, esta estructura ovoide, y que cuando están en el medio ambiente, están en la fase saprofítica, en el medio ambiente a 25 grados centígrados, están en la fase saprofítica, y su forma es micelial o de hifas. Aquí vemos el Histoplasma capsulatum, a 25 grados centígrados está en esta fase micelial, esta es la temperatura del ambiente, y que cuando están en el ser humano adoptan la fase parasitaria
porque aquí está a 37 grados centígrados. Y ven la figura, ¿sí? Ven todo rosado porque son las células hepáticas y las levaduras son estas estructuras que se tiñen como de marrón o negro. Esta es una tensión de metenamina de plata, la tensión de Grocott Mori. Aquí las levaduras se ven las estructuras levaduriformes en estas estructuras ovoides, mientras que acá, en la fase micelial, si ven las hifas, en la fotografía superior, la fase micelial se observan las hifas o las estructuras cilíndricas del histoplasma capsular, ¿no? Estas estructuras redondas que ustedes ven aquí en la fotografía superior, la fotografía de color azul, son los elementos de reproducción, son las esporas. Y entonces vamos a pasar a hablar de la microbiota normal, habitual. Básicamente la microbiota es el conjunto de microorganismos que están habitualmente formando parte del ser humano. Esto generalmente en el ser humano la microbiota o biota está compuesta principalmente por bacterias, pero hongos también pueden formar parte de esta microbiota. O sea, nosotros podemos tener hongos no patógenos que forman parte de nuestra microbiota en nuestro cuerpo, sin que nos cause ningún efecto patógeno. En la piel podemos poseer cándida, que son levaduras, no albicans, estamos hablando de especies de cándida que no son albicans. Podemos tener otras levaduras como Rhodotorula, Pityrosporum ovales, sobre todo en zonas seborreicas, el Trichosporo y el Trichoficum rojo, o sea, formando parte de nuestra microbiota normal. En las mucosas, aquí sí podemos tener Candida albicans, sobre todo en la mucosa gastrointestinal, en la mucosa vaginal, Candida glabrata, que es una especie de cándida en la mucosa vaginal, Geotrichum cándido en el tubo digestivo. O sea que normalmente nosotros nos podemos hacer un cultivo vaginal y podemos encontrar Candida albicans, un cultivo de la materia fecal, y podemos encontrar cándidas o Geotrichum cándido sin que esto represente que tenemos un problema porque tenemos esos hongos, o sea, están normalmente en el intestino. Estos hongos pueden generar enfermedad cuando hay una proliferación excesiva, cuando hay interrupciones en la barrera de continuidad, o sea, cuando ellos entran a sitios donde normalmente no deben estar. Por ejemplo, si la Candida albicans forma parte de la mucosa gastrointestinal y por alguna circunstancia entran hacia el torrente sanguíneo, pues bueno, ahí pueden causar enfermedad. Y cuando estos hongos de la microbiota normal pueden causar enfermedad, en casos de inmunodepresión, o sea, cuando nuestro sistema inmunológico está deprimido, pueden también pueden causar enfermedad. Entonces, la biota o microbiota normal o habitual es el conjunto de microorganismos que forman parte de nuestro cuerpo, colonizando piel y mucosas sin que nos causen ningún proceso de enfermedad o algún proceso infeccioso. ¿Cómo ingresan los microorganismos, en este caso los hongos, a nuestro cuerpo? Una de las formas más usuales es a través de la inhalación. Inhalamos las conillas o las esporas que ingresan a nuestro tracto respiratorio. Por colonización de la piel o a partir de las mucosas, ya vimos que donde están colonizando la mucosa vaginal, la mucosa genital y la mucosa intestinal, hablando desde, sobre todo la mucosa intestinal. La mucosa oral también podemos tener ciertos tipos de cándida, en muy baja proporción. En la piel habíamos referido que pueden haber especies de cándida. En ocasiones podemos también tener aspergillus, ¿sí?
pero más como parte de nuestra flora transitoria, o sea, nuestra microbiota habitual transitoria. ¿Qué quiere decir esto? Que está por un tiempo y luego se va. Mientras que la cándida sí forma parte de la microbiota habitual permanente, o sea, que se mantiene por mucho más tiempo colonizando nuestra piel. Hasta ahí nos vamos a quedar con esta clase 2. Recuerden revisar el libro, el material bibliográfico, para hacer una mejor comprensión del tema.